Muy buenos días. Les saludo de parte de nuestro ministerio ICT de Houston, Dallas. Mi nombre es Amparo Ariza y en el día de hoy tengo la bendición y el privilegio de dirigirme a ustedes para enseñar y para hacer un estudio devocional. Vamos a estudiar el Salmo 41, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estar en medio de nosotros en esta mañana y en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das la bendición de hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos muestras, nos enseñas, nos fortaleces, nos das promesas, Señor, dirige nuestros pasos. Gracias porque también a través de tu Santo Espíritu nos muestras, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, oh Dios. Toma este momento, toma este tiempo en tus manos, Señor, y enséñanos, oh Dios. Te damos muchas gracias y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dice nuestra líder Viviana, prepárense, tomen lápiz, papel y disposición para el estudio de la palabra bendita del Señor. Bueno, este salmo se llama Oración pidiendo salud. Es un salmo escrito por el rey David. He dividido este salmo en 5 partes. La primera parte es desde el versículo 1 al 3. Se trata de un estudio sobre el rey David. ¿Qué clase de persona es el rey David? ¿Qué clase de varón es aquel que está haciendo esta oración, el que está clamando por su salud? En este caso, es un hombre generoso que está clamándole al Señor. El número 2 está en el versículo 4. Un varón sincero y arrepentido que clama ante Dios por su salud. La parte 3, versículos 5 al 11, es un hombre que confía en Jehová, que espera en él. Y en el versículo 4 está en el versículo 12. Un hombre íntegro que siempre está delante de Dios. Y la última parte, la parte 5, está en el versículo 13. Es un hombre, un varón agradecido que bendice al Señor. Vamos a mirar entonces la parte 1 del 1 al 3. En el versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bueno, un hombre generoso, en este caso el rey David era un hombre rico, era un hombre poderoso, que no era un hombre egoísta, no era un hombre que estaba ya sentado en su trono y no pensaba en su pueblo y no pensaba en los pobres. En este caso el rey David nos enseña a pensar en los pobres, así como el Señor Jesucristo también le enseñaba a sus discípulos a pensar y a tener cuidado de los necesitados, de los pobres, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que cuando esa persona, por ejemplo, una persona rica, no siempre será rica, de pronto puede caer en la ruina, una quiebra. Pero dice la Biblia que si esa persona fue generosa, si de pronto más adelante tiene un problema, un día malo, el Señor lo librará. El Señor lo guardará y le dará vida. Y además será bienaventurado en la tierra y el Señor no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Esa es una promesa muy linda para ser generosos,
porque al fin y al cabo dice el proverbio que el alma generosa será bendecida y será prosperada. También dice el versículo 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hay enfermedades tremendas que, por ejemplo, una persona que queda postrada en cama durante mucho pues surgen muchas situaciones, como por ejemplo, por la quietud en cama, la persona puede tener escaras, que son unas llagas, porque la persona no se mueve. Es tremendo, es muy doloroso y hay que tener mucho cuidado con un enfermo que está postrado en cama, porque esas escaras le pueden producir, por ejemplo, infecciones. Y qué lindo aquí que dice que si esa persona fue generosa en su vida, cuando tenga una enfermedad, dice aquí que el Señor lo sustentará en el lecho del dolor. Y también que mullirá su cama. Mullir su cama es que no va a sentir esa cama dura, esas escaras, ese sufrimiento, sino el Señor le cuidará, le librará, ¿sí?, en su enfermedad. Ahora en el versículo 4, que es la parte 2, dice que un hombre sincero y arrepentido que clama ante el Señor. Él dice que está arrepentido, dice, yo dije, el rey David dijo, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bueno, él confiesa su pecado, él confiesa que ha pecado delante de Dios. Nosotros conocemos al rey David porque él era un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, pero no por eso él no era perfecto, también tenía pecados, también como todos nosotros. Pero la diferencia era que él era perfecto delante de Dios porque él confesaba el pecado, él no encubría los pecados. Él decía al Señor, contra ti he pecado. Si mis pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces aprendemos de el rey David a ser sinceros y arrepentidos delante del Señor. Dice, yo he pecado, por favor, Señor, ten misericordia de mí. En el versículo 5 dice, mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Bueno, los enemigos de una persona van a visitar a ese enfermo y le dicen, no, tranquilo, está bien, cuando la persona está muy mal. Y salen afuera y delante de la persona enferma le mienten, le fingen. Y cuando salen, dice aquí la palabra de Dios, salen a decir, no, esa persona está muy mal, ¿sí? Porque son enemigos. Dice el salmista, dice el rey David, reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Pues tremendo que cuando una persona está enferma, por ejemplo, un rey poderoso enfermo, tremendo, porque sus enemigos le van a quitar el reino, le van a quitar su poder. Entonces, si es tremendo para cualquier persona estar enferma, para una persona poderosa es tremenda porque sufre muchísimo y los enemigos se van a aprovechar de eso, ¿no? Dice la parte 3, dice un hombre que confía en Jehová, de los versículos 5 al 11. Dice el salmista, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, en el versículo 10, ten misericordia de mí y hazme levantar
y les daré pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Bueno, en este caso el rey David es un varón perfecto que confía en el Señor. Dice, yo conoceré que te he agradado, o sea, me daré cuenta que soy agradable delante de ti, porque mis enemigos no se van a aprovechar de mí, porque dice la Biblia aquí en el Salmo, que el Señor lo guardará del mal, lo guardará de sus enemigos, lo librará de sus enemigos. Entonces por eso él confía en el Señor, que si él tiene un día malo, si él está enfermo, confía plenamente que su Padre, el Señor de los cielos, no lo va a dejar abandonado. No permitirá que los enemigos se burlen de él. No permitirá que los enemigos se aprovechen de él. A veces una persona puede que hasta su misma familia, sus más cercanos, se aprovechen de su enfermedad. Tremendo, tremendo, porque entonces, ¿qué tal un padre muriendo, enfermo, o una madre enferma y los hijos pendientes? Bueno, ¿a qué hora se va a morir este viejo y a qué hora se va a morir esta señora? Para que podamos tener la herencia o para que podamos estar tranquilos, ya este viejo se vaya. Pero mire que el rey David decía, no, yo sé que agrado a mi Padre, porque si estoy enfermo, mis enemigos no se van a aprovechar de mí. Por eso él confiaba plenamente que el Señor lo libraría. Dice en el versículo 12, que es la parte 4, un hombre, un varón íntegro que siempre está delante de Dios. Dice el rey David que él antes reconoció que había pecado. En este momento dice que confía en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él es íntegro, fue íntegro en su vida. Yo me acuerdo que mi abuela decía, hay que tener una buena vida para tener una buena muerte. Y yo pensaba, ¿qué será lo que mi abuela quiere decir? Pero entiendo a través de estos versículos de la Biblia, cuando un hombre es íntegro, cuando un hombre, una mujer, una persona es íntegra delante de Dios, puede tener una buena muerte, una vejez tranquila o aún una enfermedad que no sea tan dolorosa, tan tremenda, porque el Señor va a tener misericordia de él. Entonces el rey David dice, por favor, Señor, yo sé que he sido íntegro y el Señor, tú me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces, cuando una persona es una persona recta, honorable, buena, pues el Señor le sustenta aún en su lecho de muerte, aún tener una muerte tranquila, por ejemplo, es una bendición, ¿no? En la parte 5, dice la Biblia, en el versículo 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí en este caso, en el versículo 13, el rey David es un hombre agradecido que bendice al Señor. Es tremendo que bueno, porque una persona que está bien, por ejemplo, que no tiene ningún problema, bueno, ahí es fácil bendecir al Señor y alabar al Señor. Como decía una canción que cantábamos antes, alabar al Señor cuando las cosas me salen bien y cuando todo es bueno, qué bueno es. Pero entonces, cuando una persona está enferma, qué tremendo estar en cama enfermo y decirle al Señor, Señor, yo te agradezco, te bendigo aún desde mi lecho de dolor. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Que ser agradecido con el Señor en lo bueno, en lo malo, en lo no tan bueno. Siempre estar, como dice Romanos
estar siempre agradecidos, como dice la Biblia, siempre. Agradecerle al Señor por todo, bendecir al Señor siempre. Entonces, es bueno en este caso que el rey David, aquí sería una conclusión, que es un hombre que le agradece al Señor y le dice: bendito seas, Señor, Dios de Israel, bendito seas. Bendecir al Señor. Una persona que está enferma, se supone que lo más natural es que esa persona busque a Dios y que le clame al Señor, pero no siempre sucede así, porque muchas personas en el lecho de muerte o en el lecho de enfermos, lo que hacen es maldecir al Señor, ¿sí? En esa hora tremenda, en ese momento de sufrimiento, maldecir al Señor. Pero qué bueno que nos enseña el rey David a bendecir al Señor. Aún dice, después de todo, ahí está sufriendo. Imagínense que nosotros siempre tenemos una imagen del rey David como ese hombre que de niño, de joven, era valiente, que luchaba contra las fieras, que era obediente con su padre, que luego el Señor lo trajo y lo bendijo hasta el punto de ser rey de Israel. Lo hizo un hombre rico, poderoso, un hombre fuerte, valiente, que danzaba delante del Señor, que bailaba delante del Señor y no se avergonzaba, que nos muestra cómo alabar al Señor, cómo buscarle todos los días, que nos muestra cómo ser limpio delante de Dios, cómo bendecir al Señor siempre. Un cantor, como dice la Biblia, el dulce cantor de Israel. Un hombre, un poeta, un hombre que era agradecido, alegre. No se lo imagina uno enfermo y triste. Sí, en este salmo encontramos a un David, a un rey angustiado, sufriendo, con mucho dolor. Así como en el Salmo 6, por ejemplo, él le dice al Señor: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen. Mi alma, en el versículo 3, mi alma también está muy turbada. Bueno, cuando una persona está enferma, no solamente está enferma del cuerpo, pero también su alma, sus sentimientos sufren. Su cuerpo sufre, su alma sufre y su espíritu sufre. Por eso el Señor nos enseña y el rey David nos enseña que le pide misericordia al Señor y está seguro que dice: sáname, sana mi alma, porque está enfermo, pero el alma también sufre. Bueno, esa es la parte teoterápica, ¿no? La parte de aplicación teoterápica, de ver que cuando el cuerpo sufre, el alma sufre, el espíritu sufre. Por eso hay que orarle siempre al Señor y estar pendientes y decirle al Señor que sane el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque si nosotros estamos mal espiritualmente, pues nos podemos enfermar. Y si estamos muy tristes y nuestra alma está enferma, está turbada, pues nuestro cuerpo se enferma. Entonces, por eso nosotros debemos orarle al Señor por tener una mente sana, un cuerpo sano y sobre todo un espíritu sano, que alabe al Señor, que busque al Señor y que le bendiga a Él, porque Él siempre tendrá misericordia de todos nosotros. Entonces tengamos un tiempito de oración, démosle gracias al Señor, hagamos una oración en este momento.
Bendito Señor, muchas gracias porque a través del Salmo 41 nos enseñas cómo el rey David te clamaba, cómo el rey David era un hombre que confesaba sus pecados y te clamaba a ti, Señor, para que lo libraras en su enfermedad, lo libraras de sus enemigos. Y era un hombre que confiaba en ti, Señor. Y tú nos enseñas en este momento, Señor, a agradecerte, a confiar en ti, a ser sinceros delante de ti y a ser íntegros. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias y te hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén.